Desde mediados del siglo XVIII se aprecia que el arte occidental está cansado de las formas decorativas del rococó y tiene ansias de simplicidad y armonía. Para salir de esa crisis estética solo hay dos salidas: o crear un nuevo estilo o confiar en las soluciones mejores del pasado. Este pasado ideal es para muchos el de Grecia, Roma y el Renacimiento. En este pequeño documental veremos tres ejemplos de este movimiento arquitectónico: uno francés del siglo XVIII, Jan Germain Soufflot, y dos ingleses del siglo XIX, Robert Smith y William Wilkins. Jan Germain Soufflot, como maestro en su arte, solo tenía naturaleza. Este lema que Soufflot se había dado a sí mismo ilumina el deseo de independencia del más grande arquitecto neoclásico francés. Jan Germain Soufflot, nacido el 22 de julio de 1713 en Iranzi, cerca de Auxerre, había iniciado estudios de derecho porque debería haber heredado el cargo de teniente en la prisión de Iranzi de su padre, un abogado del Parlamento de Borgoña. A la edad de 19 años, el joven Soufflot se fue de casa en contra del consejo paternal para aprender arquitectura. Asistió a la Academia Francesa en Roma de 1731 a 1738, donde también estudió los monumentos clásicos, así como la arquitectura renacentista de diseñadores como Andrea Palladio, y ejemplos de la arquitectura barroca italiana como la Basílica de San Pedro. Soufflot, al no haber nacido en un entorno arquitectónico, le debe mucho a su perseverancia y a una red de personas influyentes que lo apoyaron en sus primeros días. Fue de los primeros representantes de la nueva escuela de arquitectura neoclásica, que se originó en Francia, donde los motivos clásicos habían comenzado a aparecer en los diseños al final del reinado de Luis XV, en un intento de reintroducir el movimiento de la arquitectura romana tras la indulgencia del rococó. También conoció a varios artistas de moda rococó y sus mecenas, entre ellos Abel Francois Poisson de Bandieres, más conocido como el Marqués de Marigny, que resultó ser el hermano de la influyente amante del rey Luis XV, Madame de Pompadour, y con quien más tarde realizó una gira por Italia. En 1738 Soufflot salió de Roma y regresó a Lyon, donde comenzó a trabajar como arquitecto. Sus diseños simples, severos pero amplios, completos con su representación precisa de detalles clásicos, columnas dóricas, arcadas, loggia, se ejemplifican en obras como la ampliación del Hospital Hotel de Dios. De 1741 a 1761 se construye en la ladera del Ródano, el Templo Magnífico, un verdadero monumento elevado a la fiebre, como lo comentó posteriormente José II de Austria. La fachada de piedra blanca es verdaderamente opulenta con una rica decoración exterior. La gran cúpula se construyó a partir de 1755 para permitir la renovación del aire en las enormes salas comunes, se completó en 1764. Y la Logia del Cambio, 1751. Soufflot no gestionó el trabajo por sí mismo, es Roche el técnico arquitecto quien es el conductor de las obras en tierra, mientras que Soufflot dio los planos y elevaciones y estableció las estimaciones. Es más conocido por diseñar el Panteón en París, uno de los principales ejemplos de la arquitectura de finales del siglo XVIII y un punto culminante del Gran Tour europeo. El edificio fue diseñado como una iglesia dedicada a Santa Genoveva antes de convertirse en un memorial para personajes famosos. Soufflot, contemporáneo de Claude Nicolas Ledus, también se sintió fascinado por la brillante luminosidad de la arquitectura gótica, y en el diseño del Panteón utilizó técnicas medievales para lograr los fines neoclásicos. Un diseño muy influyente, que ayudó a popularizar los diseños clásicos, especialmente la arquitectura griega, en el Nuevo Mundo. En 1752 fue elegido miembro de la Academia de Lyon. En 1755, el Marqués de Marigny, que había asumido el cargo de director general de los edificios reales,
después de la muerte de Lenormand de Turieno en 1751, llamó a Soufflot a París y le dio la prestigiosa comisión para la nueva iglesia de Santa Genoveva, 1756 a 97, destinada a ser la iglesia más grande de París. Se construiría en el nuevo estilo neoclásico, una decisión audaz en ese momento. También fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de París. Un trabajo menos conocido pero quizás más individual de Soufflot es el Hotel Marigny, 1768 a 71, construido frente al Palacio del Elíseo. Al mismo tiempo, también continuó trabajando en Lyon. En 1756, por ejemplo, completó su rediseño del Teatro de la Ópera de la ciudad. El más moderno de Francia, inspirado en el Teatro de Turín, su aislamiento y el plano ovalado de la sala, mientras perfeccionaba las elevaciones interiores. Soufflot innovó mediante una superposición de cajas abiertas, las separaciones entre las cajas se redujeron al mínimo, asociadas con balcones continuos cuyo aplomo estaba en retirada progresiva. Crea la estructura acampanada de la sala de estilo francés, se ensancha a medida que se eleva y representa un anfiteatro, una fórmula feliz que recordó la antigüedad y ennobleció las salas. El Panteón, París. La característica más famosa del Panteón, su cúpula de 272 pies de altura, basada en la cúpula sobre la Catedral de San Pablo, diseñada por Christopher Wren, 1632 a 1723, se eleva sobre el plano de planta de la cruz griega, 360 pies de largo por 279 pies de ancho, mientras que su diseño neoclásico estricto se ejemplifica en el frente del templo corintio, basado en el Panteón de Roma. En el interior, la idea básica de Soufflot era combinar una bóveda clásica monumental con soportes delgados de estilo gótico y columnas corintias. Concebido, diseñado y construido como una iglesia dedicada a la patrona de la ciudad de París, Santa Genoveva, fue tomada durante la Revolución Francesa y convertida en un monumento en honor a hombres y mujeres franceses famosos. Lamentablemente, durante la conversión, las ventanas originales se eliminaron junto con gran parte de la decoración. Este acto de vandalismo arquitectónico logró transformar un interior bellamente amplio y luminoso en un mausoleo sombrío. El Hotel de la Marine es un edificio situado en la emblemática Plaza de la Concordia. Su nombre se debe a que, desde la Revolución Francesa hasta 2015, fue la sede administrativa de la Marina francesa. Fue construido, por lo tanto, según los planos de Henri-Jacques Gabriel, y bajo de dirección de otro afamado arquitecto, Jacques-Germain Soufflot. Sus dos frontones fueron ornamentados con relieves representando alegorías de la magnificencia y la felicidad pública, obras de Guillaume Cousteau, hijo, y de Michel-Ange Slot. Soufflot murió en París en 1780. Robert Smirke. Smirke nació en Londres el 1 de octubre de 1780, segundo hijo de los 12 que tuvo el retratista Robert Smirke. Asistió a la escuela Aspley, donde estudió latín, griego, francés y dibujo, y fue delegado a la edad de 15 años. En mayo de 1796 comenzó sus estudios de arquitectura en la Royal Academy como pupilo de Ion Soane, pero lo dejó solo unos pocos meses después, a principios de 1797, debido a un choque de personalidades con su maestro. Ganando la medalla de plata ese año, y ganando también el mismo año la paleta de plata de la Real Sociedad para el Fomento de las Artes, Manufacturas y Comercio. Se le concedió la medalla de oro de la Real Academia en 1799 por su diseño para un National Museum. Después de dejar a Soane, para su formación en arquitectura, dependió de George Dance el joven y de un inspector llamado Thomas Bush.
En 1801, acompañado por su hermano mayor, Richard se embarcó en el Grand Tour, el viaje de formación que duraría hasta 1805. Su itinerario puede ser seguido por la serie de cartas que escribió, Bruselas, París, donde se hicieron pasar por estadounidenses ya que Gran Bretaña estaba en guerra con Francia en ese momento, Berlín, Potsdam, Praga, Dresde y Viena. Luego visitó Italia, Florencia, Venecia, Padua, Génova, Vicenza, Roma, Nápoles y Sicilia, y después pasó a Grecia, viendo Corintio, Atenas, Delfos, Tebas y Olimpia. En 1805 Smirke se hizo miembro de la Sociedad de Anticuarios de Londres y de la Architects Club. Su primer nombramiento oficial llegó en 1807 cuando fue nombrado arquitecto de la Royal Mint. Fue elegido asociado de la Royal Academy el 7 de noviembre de 1808, y como académico completo el 11 de febrero de 1811, siendo su obra de diplomatura un dibujo de una reconstrucción de la Acrópolis de Atenas. Solamente expuso 5 cuadros en la Academia, el último en 1810. Las relaciones de Smirke con Soane alcanzó un nuevo mínimo después de que este, que había sido nombrado profesor de arquitectura de la Royal Academy, en su cuarta conferencia del 29 de enero de 1810 fuese muy crítico con el diseño que había hecho Smirke para la ópera de Covent Garden. Junto con John Nassis y Dion Soane, se convirtió en un arquitecto oficial de la Oficina de Obras en 1813, cargo que ocupó hasta 1832, con un sueldo de 500 libras por año, llegando así a la cima de la profesión. En 1819 fue nombrado inspector del Inner Temple. En 1819 se casó con Laura Freston, hija del reverendo Anthony Freston, sobrino nieto del arquitecto Matthew Brettingham. El matrimonio tuvo una única hija, Laura. En 1820 fue nombrado inspector del Ducado de Lancaster, y también en 1820 se convirtió en el tesorero de la Royal Academy. Fue nombrado caballero en 1832, y recibió la Royal Gold Medal del Riva en 1853. Smirke vivía en Londres en la calle Charlotte 81. Hay una placa conmemorativa de su residencia en el exterior del edificio. Se retiró de la práctica profesional en 1845, después de lo cual Robert Peel lo nombró miembro de la Comisión para las Mejoras de Londres. En 1859 renunció a la Royal Academy y se retiró a Cheltenham, donde vivió en la Casa Montpellier, en el barrio de Suffolk. Allí murió el 18 de abril de 1867, y fue enterrado en el cementerio de San Pedro en Leckhampton. Su herencia tenía un valor de 90.000 libras. Smirke fue un pionero en la utilización tanto del hormigón como del hierro fundido. Un escrito crítico en 1828 en el Ateneo decía: "El señor Smirke es preeminente en la construcción, en este sentido no tiene superior en el Reino Unido". El arquitecto James Ferguson, escribió en 1849, fue un arquitecto constructor de primera clase, ninguno de sus edificios mostró nunca un defecto o fallo, y se le utilizó frecuentemente para remediar los defectos de su hermano artista. Con un estilo neoclásico en su primera etapa profesional, el reconstruido Teatro del Covent Garden fue el primer edificio dórico griego en Londres. En la primera parte de su carrera Smirke fue, junto con William Wilkins, la figura principal en el neogriego en Inglaterra. En la Oficina de Correos General en Londres, a mediados de la década de 1820, seguía utilizando el orden gigante de columnas con una cierta moderación, pero en el momento en que llegó a diseñar la fachada principal del Museo Británico, probablemente no planificada hasta la década de 1830,
Toda esta moderación se había ido y lo utilizó profusamente, envolviendo con una imponente columnata alrededor la fachada entera. Es conocido que diseñó o remodeló más de 20 iglesias, más de 50 edificios públicos y más de 60 casas privadas. Estas son algunas de sus realizaciones. Mausoleo Milton. Encargado por el cuarto duque de Newcastle-under-Lyme como mausoleo para su esposa, diseñado para reflejar la riqueza y el estatus de la familia. Con estilo neoclásico, pero de planta cruciforme, en forma de cruz, en su exterior columnas dóricas de soporte, entablamento y frontón, se levanta una torre octagonal que termina con una cúpula decorada con una cruz. En el interior se encuentra un monumento de mármol de la duquesa Newcastle y sus bebés, realizada por el escultor británico Sir Richard Westmacott. Royal Mint. El edificio principal de la antigua Casa Real de la Moneda, en Tower Hill, 1807 a 1812, había sido diseñada por el anterior arquitecto de la institución, James Johnson, pero el diseño fue modificado por Smirke, que supervisó su ejecución. La larga fachada de piedra con una planta baja de rustificado acanalado, los dos pisos superiores tienen un amplio frontón que contiene las armas reales soportado por 6 columnas dóricas romanas adosadas. Los huecos finales están marcados por 4 pilastras dóricas, el friso dórico griego y alojamientos son probablemente de Smirke. Marhol. Mandado construir por la familia Blantyre, era el deseo de Smirke que el edificio se asemeje al estilo gótico civil, del reinado de Reina Elizabeth I, 1533 a 1603. Se utilizó para la construcción piedra y madera importada de Canadá. Actualmente es un hotel de 5 estrellas. Royal Opera House. También se le conoce con el nombre Covent Garden por el barrio donde está ubicado. La primera construcción, que data de 1732, sufrió un incendio que destruyó todo el lugar. En 1808 Sir Robert Smirke inició un nuevo diseño, con 4 plantas de palcos y platea con forma ovalada. Con estilo neoclásico, en el exterior se observan columnas de orden corintio. El 5 de marzo de 1856, el teatro fue nuevamente presa del fuego. El trabajo en el tercer teatro, diseñado por Edward Middleton-Berry, comenzó en 1857 y el nuevo edificio, que aún permanece como el núcleo del teatro actual, fue construido por Lucas Brothers y se inauguró el 15 de mayo de 1858. Oficina Postal General. El edificio de la Oficina Postal General de la ciudad de Londres estaba en St. Martin's Le Grand, 1825 a 1829, demolido ca 1912. Fue construido para ser la primera oficina postal de Inglaterra. Su fachada principal tenía un pórtico central hexástilo en estilo jónico griego, con frontón y 2 pórticos tetrástilos en cada extremo, sin frontones. El principal espacio interior era la gran sala de envío y recepción de cartas, con una elegante galería de hierro y una escalera de caracol. Este edificio fue demolido. Iglesia de San Jorge. En 1821 construyó en Tildesley, Gran Manchester, esta iglesia en estilo neogótico inglés, realizada en piedra arenisca, con un campanario en el que se eleva una aguja octagonal de 46 m de altura. Las ventanas superiores son de medio punto. Antiguo Real Colegio de Médicos. Estilo neoclásico, las ventanas están decoradas con arquitrabes y cornisas, las columnas son adosadas, el edificio está muy modificado, la fachada norte conserva el pórtico hexástilo jónico de Smirke, y el frente este todavía tiene su pórtico Inantais. El edificio es de piedra de Bath. Actualmente es la Embajada de Canadá. Museo Británico.
el bloque principal y la fachada del Museo Británico construido entre 1823 a 1846. Se trata del mayor y más conocido edificio de Esmirke. En 1820, en su papel de arquitecto de la Oficina de Obras, Esmirke fue invitado a rediseñar el museo, aunque el diseño completo data de 1823, y era para un edificio que rodeaba un gran patio central con una gran fachada sur. Dados los limitados fondos, la obra se divide en fases. El edificio fue construido utilizando la tecnología actualizada de 1820. Construido sobre un piso de concreto, la estructura del edificio fue hecha hierro fundido y rellenada con ladrillo común de Londres, con las fachadas visibles revestidas con piedra de Portland. La primera parte fue construida para ser la Biblioteca del Rey de 1823 a 1828, que forma el ala este. La sección norte del ala oeste, las galerías egipcias, siguieron en 1825 a 1834. El ala norte, que alberga la biblioteca y las salas de lectura, fue construida en 1833 a 1838. El ala oeste y el frente sur fueron construidos en 1842 a 1846. La fachada sur es la entrada principal, la cual se compone de escalinata, columnas, entablamento y frontón. La característica principal es la gran columnata de 44 columnas jónicas griegas. Las columnas tiene 13,7 metros de altura y 1,50 de diámetro. Sus capiteles se basan libremente en los del templo de Atenea Polias en Priene y las basas en las del templo de Dioniso en Teious. En el centro de la columnata hay un pórtico octástilo, 2 columnas de profundidad. La columnata continúa durante 3 columnas más antes de abrazar las 2 alas de cada lado. El frontón es triangular decorado con esculturas de Sir Richard Westmacott. Más allá de la fachada, Esmirke construyó 2 alas más pequeñas, con pilastras dóricas, que albergan alojamientos, la occidental para el director del museo. Los principales interiores que sobreviven son el hall de entrada, con la gran escalera, en la forma de una escalera imperial, que asciende hacia el oeste, y la Biblioteca del Rey. Esta, construida para albergar 65.000 libros, tiene 91,5 metros de largo, 12,5 metros de ancho y 9,45 de altura, con la sección central ligeramente más ancha, con 4 grandes columnas corintias de granito. El único interior importante que sobrevive en el ala norte es la sala arqueada en el extremo oeste. La galería egipcia coincide con la Biblioteca del Rey, pero es mucho más claro en decoración. William Wilkins fue uno de los arquitectos más destacados de la fase más pura del Renacimiento griego, que estaba de moda en Gran Bretaña en la última parte del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. El estilo buscaba reproducir formas clásicas y era ideal para el periodo posterior a la batalla de Waterloo, cuando se erigieron numerosos edificios monumentales en todo el país. Aunque el Renacimiento griego fue una tendencia arquitectónica de vida relativamente corta, dejó un legado de edificios sobrios y dignos, de los cuales el Colegio Downing de Wilkins es uno de los mejores ejemplos de la nación. Wilkins nació en St Giles, Norwich el 31 de agosto de 1778. Su padre, también William, era, entre otras cosas, un arquitecto autodidacta que inicialmente había seguido el oficio de yesero de su padre y trabajó con algunos de los arquitectos principales de su generación. También construyó y administró una serie de teatros, de los cuales el Teatro Cambridge en Newmarket Road fue uno.
En 1780, la familia Wilkins se mudó a Cambridge para que su padre pudiera desarrollar su negocio. Wilkins, estudiante de último año, y en 1800, el joven William se graduó después de leer matemáticas en Gonville y Keyes College. En el año siguiente ganó una beca de viaje, lo que le dio la oportunidad de viajar por Italia, Grecia y Asia Menor. Tales grandes tours fueron vistos como una parte esencial de la formación del arquitecto en ese momento y la influencia en los diseños de edificios posteriores de Wilkins era obvia. Wilkins regresó a Cambridge en el verano de 1803 después de haber sido elegido miembro de Gonville y Keyes y comenzó a trabajar en su primera publicación seria, Magna Grecia. En el año siguiente fue nombrado maestro de la escuela Peirce, cargo que ocupó hasta 1806. En marzo de 1806, Wilkins venció a James Wyatt en una competencia para diseñar un nuevo Cambridge College, que se construirá con un legado de Sir George Downing. Thomas Howe, un rico y entusiasta arquitecto aficionado, produjo un folleto en el que se insta a adoptar el estilo griego para Downing. Wilkins, que parece haber estado en contacto regular con Howe, está debidamente obligado y el colegio se encuentra entre sus diseños clásicos más académicos y uno de los primeros edificios educativos de estilo campus en el país. La orden jónica que usó se basó en el Erecteum de Atenas y tales reproducciones clásicas fieles serían una característica de muchas de sus comisiones desde Haile Ibar y College y Grange Park, hasta sus últimas comisiones en la capital, como el Hospital de San Jorge, y el Colegio Universitario. Wilkins se había casado en 1811 y, por consiguiente, había reformado una casa grande llamada Lensfield, en el borde del centro histórico de Cambridge. Wilkins vivió en la casa hasta su muerte en 1839, aunque desafortunadamente la casa fue demolida en la década de 1950 para permitir la construcción de la Facultad de Química de la universidad. La placa azul de William Wilkins está unida cerca de la esquina noroeste del edificio. El padre de Wilkins había arrendado el Teatro Norwich y había reconstruido el teatro en Colchester en 1810. En 1814, un año antes de la muerte de su padre, Wilkins lo ayudó a reconstruir el antiguo teatro de madera en Barnwell, en Cambridge. Mientras que el nuevo exterior era plano, el interior era lujoso con gradas de puestos en forma de herradura y un arco de proscenio con imágenes de Apolo y Minerva. Cuando Wilkins Sr. murió en 1815, dejó a su hijo la dirección del Theatre Royal en Norwich junto con una participación mayoritaria en los teatros de Yarmouth. La carrera de Wilkins floreció y fue responsable de varias iglesias, casas de campo, edificios públicos y monumentos desde Cornwall a Escocia y desde Yarmouth a Dublín. A pesar de tener también una casa en Londres, fue muy activo en Cambridge. Los edificios en Downing lo ocuparon hasta por lo menos 1820, y también diseñó un nuevo puente en King's College en 1818. New Court at Trinity de 1821 a 3 y New Court en Corpus Christi de 1823 a 7. Aunque el puente de King's College adaptó el estilo jónico griego utilizado en Downing College, sus edificios posteriores fueron todos góticos. Como la mayoría de los arquitectos de su generación, Wilkins se sentía menos cómodo al diseñar en estilo gótico y los edificios de este periodo son a menudo repetitivos y simétricos, basados en precedentes clásicos. A pesar de esto, su fachada muy pintoresca y Porter's Lodge en King's College, construida en 1822 a 4, sigue siendo una de las imágenes más atractivas y fotografiadas de Cambridge. Al igual que sus contemporáneos, Wilkins con frecuencia tuvo que intentar ganar comisiones a través de concursos de arquitectura a menudo mal administrados. Su éxito en el concurso para el diseño de la National Gallery y la Royal Academy combinados en Londres 1832 debería haber sido el punto culminante de su carrera. Sin embargo, su diseño, aunque ejecutado en su estilo de renacimiento griego favorito,
fue muy repetitivo para un edificio tan grande y demostró que le resultaba difícil adaptarse a las formas clásicas más libres y más ornamentales que la época victoriana exigiría en breve. En la década de 1830, los mejores años de su carrera habían terminado y una nueva generación de arquitectos se adaptaba mejor a la cambiante escena arquitectónica. Casi simultáneamente su negocio teatral colapsó y la enfermedad causada por la gota y una enfermedad renal lo dejó débil. 61 años después del nacimiento, Wilkins murió en Lensfield, rodeado de su familia. Fue enterrado en la capilla del Corpus Christi College, su favorito de todos sus edificios de Cambridge. William Wilkins fue quizás el principal exponente del Renacimiento griego durante la Gran Bretaña de principios del siglo XIX. Sin embargo, es en su ciudad natal adoptada de Cambridge donde se puede apreciar mejor su legado. La digna austeridad de Downing College y el pintoresco gótico de la fachada de King's College son dos de las joyas arquitectónicas de una ciudad rica en edificios impresionantes. Entre sus realizaciones se encuentran Downing College, Cambridge. Wilkins, un discípulo del estilo arquitectónico neoclásico, diseñó el primer plan universitario totalmente basado en el campus del mundo, basado en una magnífica entrada en Downing Street que se remonta para formar la corte más grande de Cambridge, que se extiende hasta Lensfield Road. El pilar de Nelson fue una gran columna de granito coronada por una estatua de Horatio Nelson, construida en el centro de lo que entonces era la calle Sackville en Dublín, terminado en 1809 cuando Irlanda era parte del Reino Unido. Sobrevivió hasta marzo de 1966, cuando fue severamente dañado por explosivos colocados por republicanos irlandeses. The Grange es una casa de campo del siglo XIX, mansión y parque paisajístico inglés cerca de Northiнгton en Hampshire. En 1804, Henry Drummond encargó a su amigo el arquitecto William Wilkins que transformara su casa de ladrillos en un templo neoclásico de los antiguos griegos. El enorme pórtico dórico es una copia del Tesellón en Atenas y las elevaciones laterales imitan el monumento Chorajic de Thrasyllus. East India College era un establecimiento educativo ubicado en Hayley, Hertfordshire, a 19 millas al norte de Londres, fundado en 1806 para capacitar a administradores de la Honorable East India Company. Proporcionó educación general y vocacional para jóvenes caballeros de 16 a 18 años, quienes fueron nominados por los directores de la compañía para administrar a su servicio civil en el extranjero. Se cerró en 1858. Seminario Militar de la Compañía de las Indias Orientales era una academia militar británica en Addiscombe, en lo que hoy es el distrito londinense de Croydon. Abrió en 1809 y cerró en 1861. Su propósito era capacitar a jóvenes oficiales para servir en el ejército privado de East India Company en la India. Teatro Real, Barnwell, Cambridge se construyó en el suburbio de Barnwell en Cambridge, en 1816. Se cerró más tarde en ese siglo, pero se reabrió como el Cambridge Festival Theatre desde 1926 hasta 1935. El edificio, en el que sobrevive parte del interior del teatro. Hospital de San Jorge. En la década de 1800, el hospital estaba en mal estado. La antigua casa de Lanesborough en Hyde Park Corner fue demolida para dar paso a una nueva instalación de 350 camas. La construcción comenzó en 1827 y se terminó en 1844. Sociedad Filosófica de Yorkshire. Es una sociedad de aprendizaje caritativo que tiene como objetivo promover la comprensión pública de las ciencias naturales, las ciencias sociales y la arqueología y la historia de York y Yorkshire. University College London se fundó el 11 de febrero de 1826 con el nombre de London University, como alternativa a las universidades anglicanas de Oxford y Cambridge. King's College. La parte delantera finalmente se completó en 1828 según los planes elaborados por William Wilkins.
El patio estaba cerrado por una pantalla y una caseta de entrada al este, y escaleras residenciales a ambos lados de un pasillo hacia el sur. Los edificios del sur continuaron hacia el río con una biblioteca y la casa de campo de Provost. Todos estos edificios fueron, en la insistencia de la universidad, construidos en el estilo del Renacimiento gótico en lugar del neoclásico preferido de Wilkins. The National Gallery, el edificio actual, el tercero en albergar la Galería Nacional, fue diseñado por William Wilkins de 1832 a 1838. Solo la fachada de Trafalgar Square permanece esencialmente sin cambios desde esta época, ya que el edificio se ha ampliado poco a poco a lo largo de su historia. El edificio de Wilkins fue criticado a menudo por las debilidades percibidas de su diseño y por su falta de espacio. Este último problema llevó al establecimiento de la Tate Gallery para el arte británico en 1897. Y hasta aquí la vida de tres ilustres arquitectos del período neoclásico de los siglos XVIII y XIX.